Hola, buenos días a todas las personas que se nos unen el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes en un webinar que hemos denominado Dispositivos Médicos 360 y que pretende explorar el mundo regulatorio desde varias perspectivas. Una es la ambiental y la otra es definitivamente la normativa sanitaria. Para eso me acompañan mis compañeros de BLP. BLP es una firma que da servicios legales en todos los ámbitos del derecho para hacer negocios. Y por parte de BLP me acompañan Andrea Vargas y Marcela Sánchez. Y al mismo tiempo nos acompaña Zone. Zone es una empresa del grupo BLP que se dedica a consultoría ambiental y por ese lado tenemos a Carolina Arce y Luis Palacios. Entonces, sin más, los dejo con estos excelentes panelistas, sin antes recordar que el sector de dispositivos médicos es hoy en día el principal sector de exportación de Costa Rica y dentro de BLP y Zone le damos muchísima prioridad a mantenernos actualizados y mantener a nuestros clientes actualizados en las últimas regulaciones de esta industria que sin duda es tan importante y tan significativa para el país. Entonces, adelante Marcela y Andrea con la primera parte de la presentación. Perfecto. Bueno, como les comentaba, comenzaremos revisando brevemente lo que es el marco normativo aplicable a la regulación de dispositivos médicos en el país y más adelante ya nos centraremos en algunos comunicados importantes que ha emitido recientemente el Ministerio de Salud para poder ya en un futuro abordar lo que es el tema de la clasificación y temas más específicos con respecto a los dispositivos médicos. Bueno, en primer lugar, dentro del marco legal aplicable, es importante mencionar lo que es el Decreto Ejecutivo 43.902-S que establece la normativa específica sobre lo que es los dispositivos médicos en Costa Rica. Esa reglamentación técnica costarricense, que es la 505-2022, establece todo lo que tiene que ver con la clasificación, los requisitos, lo que es el tema de importación, etiquetado, publicidad, vigilancia y control de los dispositivos médicos. Es importante tomar en cuenta que ese decreto ejecutivo fue recientemente modificado y reformado para permitir un punto importante con respecto a los certificados de libre venta. En este caso, se está permitiendo, con la reforma que se le hizo recientemente al decreto ejecutivo, que en el caso de fabricación por terceros de productos dispositivos médicos a través de filiales o cuando el producto no se comercializa en el país de fabricación, que el certificado pueda ser emitido por una autoridad competente del país titular del producto o también por la autoridad competente del país de una filial del producto. Asimismo, se establece la posibilidad de que el certificado de libre venta sea emitido por la autoridad competente del país de una filial de la casa matriz. Siempre, ¿verdad?, que el titular pertenezca a esta casa matriz. Es importante tomar en cuenta temas de traducciones y certificaciones, que estos siguen igual con el tema del certificado de libre venta, pero es una reforma que se le ha hecho normalmente a ese decreto ejecutivo. También tenemos lo que es el decreto 44.696-S, que establece y regula todo el tema de lo que son las empresas que se ubican en régimen de zonas francas. En este caso, se establece de que los productos de interés sanitario, esto aplica para todos, pues, todos los productos, no solamente centrados en la parte de dispositivos médicos, pero todos los productos de interés sanitario o las materias primas, sin que tengan que contar con un registro sanitario ante el Ministerio de Salud. Es importante que esos productos tienen que estar destinados para un tema de producción, transformación y exportación y no se pueden comercializar directamente en lo que es en el mercado nacional. Este régimen lo que busca es agilizar, ¿verdad?, los trámites a las empresas exportadoras y reexportadoras y es importante tener en cuenta que en caso de que las materias primas o esos productos de zonas francas se vayan a comercializar, distribuir o utilizar o van a ser consumidos en el territorio nacional, sí tienen que contar con el trámite de registro sanitario que establece la normativa o el reglamento técnico costarricense. También es importante tomar en cuenta que este trámite que establece el decreto 44.696-S se realiza a través de la plataforma BIUSE y la autoridad tiene un plazo de 7 días naturales para resolver la solicitud. Hay algunas exoneraciones o excepciones que se aplican a este nuevo decreto, que es específicamente en la parte de MB y nos parece importante tomar en cuenta, como lo son los MBs que emitan radiaciones ionizantes y no cuenten con un registro sanitario, también aquellos equipos de material biomédico que sean reconstruidos, remanufacturados o usados,
también los dispositivos médicos que sean in vitro para uso personal, por ejemplo, para detectar la presencia de algunos agentes de transmisión sexual. Y también en algunos casos el MB de manufacturados a base de tejidos humanos o sus derivados. Estos no se incluyen dentro de la aplicación de esta normativa o de este decreto. También tenemos lo que es la Ley General de la Salud, ¿verdad? Que es una dispositiva general que regula todo el tema a nivel de salud, incluyendo también la parte sanitaria y regulatoria, y una guía sobre requisitos de etiquetado que más adelante Marcela les va a comentar un poco más sobre esta guía. Bueno, en primer lugar, nos vamos a enfocar en el tema de la elaboración del Poder Especial. Si bien esta elaboración es un comunicado reciente que ha emitido el Ministerio de Salud en agosto del 2025, y lo que establece es una guía de cómo tiene que ser el poder especial que se presenta en todos los trámites de productos de interés sanitario. Si bien en este webinar nos vamos a centrar en la parte de dispositivos médicos, es importante tener en cuenta que esta guía va a funcionar para todos los registros de productos de interés sanitario. Ese poder especial nos da una guía que tiene que tener, bueno, los datos del otorgante, ¿verdad? Todas sus calidades, el cargo de la empresa que ostenta en la titularidad, también lo que es la empresa titular. Tiene que estar fundamentado legalmente en el artículo 1256, que es el que establece el tema del poder especial, y es establecida la legislación correspondiente al producto de interés que se regule. En este caso, si es un dispositivo médico, tendría que hacer referencia al Reglamento Técnico Costarricense 505/2022. También tiene que tener el nombre de la empresa responsable sanitaria, ¿verdad? Y las calidades y nombres de su representante legal. Y las facultades, si bien el ministerio lo que nos da es una guía de facultades, se puede otorgar otras facultades en este mismo documento, pero las que son más a nivel base son el tema de la representación legal ante el Ministerio de Salud, el tema de inscripciones, renovaciones y cambios por registro, temas de firmar solicitudes, temas de cartas aclaratorias, declaraciones juradas, recursos de revocatoria y apelación. Y también es importante que este poder puede establecer la posibilidad de delegar y de nombrar un profesional responsable. Si bien el tema del profesional responsable no es un requisito o una normativa a nivel de dispositivos médicos, en algunas otras categorías, como lo es en el caso de cosméticos, sí se requiere nombrar un profesional responsable, entonces por eso se deja esta posibilidad en este mismo poder. Es importante que, si bien lo que la autoridad nos recomienda es un plazo de 5 años para ese tema del otorgamiento del poder, eso se basa a que los registros tienen una duración o ese es el periodo de validez de ellos, pero puede estar abierto. Y también hay que formalizarlo, ¿verdad? Con el lugar, la fecha y la hora y la firma en que firma el representante legal de la empresa titular. Es importante tener algunos aspectos en cuenta a tomar en consideración cuando se emite este poder, específicamente el tema de las cadenas de poderes, el tema de las representaciones de subsidiarias y los requisitos formales que requieren. Cuando el poder se otorga a través de un poder adicional, este poder no puede otorgar más facultades que el poder original. Es importante tenerlo en cuenta porque en estos casos aplica más que todo a aquellas empresas que sean titularidad extranjera, que le dan poder a otra empresa fuera de Costa Rica y esa empresa luego requiere una representación local, entonces otorga ese poder. Ese nuevo poder no puede otorgar más facultades que el otorgado originalmente. También sucede de que muchos titulares a nivel extranjero tienen empresas filiales o subsidiarias. Entonces, eso es un tema que se puede pactar y regular a través del Poder Especial, donde se pueden dejar establecidamente la lista de esas empresas subsidiarias o filiales. Y también es importante que se pueda anexar al poder. Si se anexa, tiene que estar firmado por el representante legal. También tenemos algunos temas de requisitos formales para toda la documentación y en este caso no es una excepción para el poder, como el tema de las apostillas y legalizaciones que se tienen que presentar los documentos emitidos en el extranjero al Ministerio de Salud, certificados notarialmente y con su respectiva traducción al idioma español. Ok, otro comunicado recientemente emitido por la autoridad es el comunicado 2036-2025, que establece el tema de la reactivación de trámites rechazados. Si bien esta comunicación del Ministerio de Salud lo que promueve es la eficiencia y la mejora continua en la dirección de registros sanitarios para poder reactivar aquellos productos o aquellos trámites que se encuentran en un estado de rechazado y se promueve a través de un recurso de revocatoria o de apelación por encontrarse en ese estado. Si bien hay que tener tres aspectos en cuenta para poder verificar si efectivamente el producto que está en estado rechazado se cumple o no para poder solicitar esa reactivación. Y lo importante es en este caso tomar en cuenta, en primer lugar, la naturaleza del trámite. Específicamente, si ese producto que se encuentra en estado rechazado tiene un impacto en la salud pública. Efectivamente, si lo tiene así, es una de las condiciones para poder aplicar este nuevo comunicado emitido por la autoridad.
también la facilidad para subsanar requisitos omitidos, que sea un requisito que, por ejemplo, podemos no mencionar el tema de que falte alguna traducción, alguna firma, que sea de fácil subsanación, que si nos reactivan el trámite podamos dar respuesta a esa subsanación en un periodo rápido y que tengamos las posibilidades para poder aportar ese documento con esa corrección para que el ministerio lo pueda reactivar y en este caso lo pueda aprobar, si sería la siguiente parte. Y también de una existencia de una normativa vigente que respalde esa posible reactivación, en este caso haciendo referencia, como les comunicaba, a este comunicado 2036-2025 y también a la normativa específica de cada categoría. En este caso sería a la reglamentación técnica costarricense que regula todo el tema regulatorio y de dispositivos médicos. Marci, si quieres. Ajá. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta cuando ya nos centramos en la parte de dispositivos médicos es el tema de los permisos de funcionamiento sanitario. Si bien, bueno, el permiso de funcionamiento sanitario, ¿verdad? Es ese documento público que está emitido por el Ministerio de Salud donde le otorga la autorización del funcionamiento o operación a un establecimiento que fabrique o que importe el dispositivo médico previo a un cumplimiento de requisitos regulatorios y reglamentarios. Es importante tener en cuenta que cuando se realiza un trámite de un dispositivo médico ante el Ministerio de Salud, se debe colocar el número de permiso de funcionamiento. Aquí suceden dos situaciones. Para los productos que son fabricados por un tema nacional, fabricación nacional, se tiene que aportar, ¿verdad?, el permiso de funcionamiento del fabricante que específicamente señala el tema de fabricación de equipo y material biomédico. Pero en el caso de productos importados, suceden dos escenarios. En el primer lugar es cuando el solicitante, ¿verdad?, tiene ese permiso de funcionamiento sanitario para importar y es el mismo importador. Ahí nada más se coloca su número de permiso de funcionamiento, pero hay algunas empresas que contratan a empresas externas o terciarios para un tema de logística, para el tema de la importación. Entonces, en esos casos, el permiso de funcionamiento no va a coincidir con el solicitante. Por lo que en esos casos se recomienda aportar adicional al número de permiso de funcionamiento de ese importador una carta emitida por el dueño del permiso de funcionamiento donde se le dé la autorización a ese solicitante para poder utilizar su número de permiso de funcionamiento para el respectivo trámite. Eso es como a nivel general, una parte de los permisos de funcionamiento y ya ahora en este caso Marcela les va a conversar un poco sobre la parte más regulatoria y más técnica, específicamente con la parte de dispositivos. Muchas gracias, Andrea. Parte de los procesos que han cambiado o que se han ido implementando por parte del Ministerio de Salud es, y uno de ellos es el proceso de admisibilidad. A partir del 4 de agosto del presente año entró en vigor la resolución MSDM 4164-2025. Esta resolución lo que permite es la revisión previa de todos los trámites, sea de renovación, inscripción, cambios post registro, tanto de medicamentos como de equipo y material biomédico. Lo que significa que hay una etapa previa cuando se presentan estos trámites en el cual un evaluador del Ministerio de Salud revisa el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que exige el reglamento. En otras palabras, este proceso previo es como un filtro inicial que permite que se agilicen la revisión de los productos y garantiza que solo lleguen a evaluación técnica aquellos trámites que cumplan con los requisitos que están establecidos por el reglamento. Otro de los cambios que se presentó en el actual reglamento que entró en vigencia a partir de septiembre del 2023 es la manera en cómo se clasifican los productos. En este caso, EMB, que es la categoría que está en discusión en la presentación. La clasificación de los productos anteriormente con el reglamento existente existía una lista en la cual los productos de clase 1 se enlistaban y se decían directamente que pertenecían a la clase 1. Sin embargo, con el nuevo reglamento, ahora existen reglas de clasificación. De acuerdo al uso de los equipos y a su funcionabilidad, aplican estas reglas. Lo que no ha cambiado es que la clasificación de los equipos y materiales biomédicos van como lo traía el reglamento anterior de la clasificación de menor riesgo, que sería la clasificación 1, a la clasificación de mayor riesgo, que sería la clasificación 4. En el caso de los MB clase 1, igual que en la regulación anterior,
Estos equipos no requieren un registro sanitario como tal, por lo cual su importación es inmediata sin tener que contar con un registro sanitario, pero estos equipos clasificados como clase 1 deben de cumplir con todos los requisitos establecidos en la nueva regulación respecto al etiquetado, a la propaganda y al control. La clasificación de los equipos como clase 2 tiene una serie de requisitos que anteriormente en el reglamento que existía no se contemplaban. Parte de los requisitos que se solicitan ahorita son, por ejemplo, el certificado de libre venta. Este sí se solicitaba antes en el caso de los productos fabricados dentro del territorio nacional. Se presenta el permiso sanitario de funcionamiento, del cual les comentó Andrea anteriormente, en el cual se debe indicar o debe de establecer que la actividad que ejerce la empresa es para la fabricación de equipo y material biomédico. El certificado de buenas prácticas de manufactura, si bien este documento actualmente no se está pidiendo por la entidad regulatoria, debido a que no existe un reglamento establecido para las buenas prácticas de manufactura, según lo que ha indicado el ministerio, están en alas de poder implementar ya esta solicitud. Las especificaciones técnicas y médicas, que más adelante vamos a hablar de ellas, la etiqueta original y la etiqueta complementaria, que de igual manera vamos a hablar más adelante de ellas. La licencia de radiaciones ionizantes, esto aplica para aquellos equipos que emiten radiación ionizante y por lo cual el fabricante debe de tener una autorización emitida por la Unidad de Protección Radiológica previa al registro del producto. El contrato de manufactura, el poder de representación legal que Andrea les comentó anteriormente, y en el caso de los productos in vitro se debe de presentar además la norma internacional de los estándares de exactitud y precisión aplicables al EMB. En el caso de los equipos y materiales biomédicos clase 3 y clase 4 se debe de presentar los requisitos anteriores aunado a la evaluación clínica, la evaluación del software, si estamos hablando de un equipo que utiliza un software, y lo que es la evaluación de riesgo para poder garantizar la eficacia y la seguridad del equipo. Esto debido a que estas dos clases son las de mayor riesgo en la escala de clasificación. Parte de los cambios que implementó la nueva regulación vigente a partir de septiembre del 2023 fue que ahora es obligatorio presentar un etiquetado original. Este etiquetado original debe de cumplir con los requisitos que ya les voy a enseñar en la próxima diapositiva. Y estos requisitos, si faltase alguno de ellos o la etiqueta original se encuentra en otro idioma, podemos, y es parte de lo que implementó la nueva regulación, adicionar una etiqueta complementaria. Sin embargo, es importante tener presente que esta etiqueta complementaria es solo para traducir la información que esté en otro idioma o para incluir aquellos requisitos que exige la regulación y que no se encuentran en el etiquetado original. Hago esta aclaración porque la etiqueta complementaria no constituye un medio para corregir la información que esté en el etiquetado original, sino solo para traducir o complementar lo que haga falta. Dentro de los requisitos que se establecen en el etiquetado, el Ministerio de Salud publicó una guía para poder emitir los etiquetados de acuerdo a lo que requiere el reglamento. Parte de estos requisitos que se deben de presentar o que debe de incluir el etiquetado original son, por ejemplo, el número de lote, el código que identifica el producto, el nombre y país del fabricante, el nombre y país del titular y todos estos requisitos que les estoy enlistando acá en pantalla. Como les comentaba anteriormente, si alguno de estos requisitos no se incluye en el etiquetado original, podemos recurrir a la etiqueta complementaria y esto nos ayuda para poder tener un etiquetado original más uniforme, especialmente para aquellos fabricantes que comercializan en varios países. Quiero tomarme unos minutos para hablar sobre las especificaciones técnicas y médicas. Si bien este documento era requerido en el anterior reglamento, actualmente se sigue manteniendo esta solicitud, pero sí quería comentarles que muchas
situaciones que se presentan a la hora de hacer la inscripción o un cambio en el que se requiere este documento, hemos tenido la experiencia de que nos previenen porque eh, el requisito como tal es presentar toda la información técnica y médica aunada al equipo o al producto. Y muchas veces lo que se presenta o lo que el tramitador o el solicitante presenta para el trámite son los manuales de operador o las instrucciones de uso de los equipos. Y en algunos casos estos documentos tienden a ser muy extensos, de más de 100, 200 páginas, por lo que muchas veces los evaluadores no se toman el detalle para revisar cada uno de estos requisitos que se establecen en el reglamento para cumplir con el documento de especificaciones técnicas y médicas. Por eso es que nosotros, de la mano con el fabricante y el titular del producto, revisamos el producto y su documentación y preparamos un documento avalado por el fabricante en el cual se establecen puntualmente cada uno de estos requisitos. Esto nos permite que a la hora de que el evaluador revise el trámite, no tenga que estar revisando un documento tan extenso, sino que puntualmente revisa cada uno de los requisitos establecidos en el reglamento. Otro cambio que se adicionó con la nueva regulación fue la solicitud del contrato de manufactura. Esto para aquellos equipos o productos en los cuales la fabricación se realiza por terceros. Este contrato de manufactura tiene una serie de requisitos establecidos de igual manera en el reglamento, por ejemplo, que esté firmado por ambas partes, en este caso el titular y el fabricante, que haya un compromiso de buenas prácticas de manufactura, que se permita las auditorías y que el titular pueda ingresar en cualquier momento a la planta de fabricación, que se listen cada uno de los productos. Es importante tener presente también una situación aunada al contrato de manufactura, y es cuando la fabricación de los productos se realiza por una entidad que pertenece a casa matriz o es filial o subsidiaria de casa matriz. En este caso, el Ministerio de Salud nos ha permitido a lo largo de esta entrada en vigor del reglamento presentar una carta de relación de filialidad en la cual el titular o la casa matriz establece que el fabricante pertenece a sus filiales, y con esto ya no se presenta un contrato de manufactura como tal. Hay que tener también en cuenta que si en el proceso de fabricación el titular y el fabricante corresponden a la misma figura jurídica, lo que se presenta en el trámite es una carta aclaratoria indicando que no aplica el contrato de manufactura como tal, sino que tanto el fabricante como el titular, al ser la misma figura, no se establece esta necesidad de presentar el documento. Uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta en el proceso del registro de un equipo y material biomédico es que como tal la plataforma o el formulario digital de regístrelo del Ministerio de Salud y los requisitos en el reglamento no exigen un profesional responsable como tal. Lo que sí sucede, por ejemplo, en el caso de medicamentos, en el caso de químicos, en el caso de cosméticos, en el cual, por ejemplo, en el caso de medicamentos debe haber un profesional farmacéutico y se debe de incluir a esta persona y su número de código ante el Colegio de Farmacéuticos dentro del formulario. En el caso de equipo y material biomédico, esto no aplica, pero sí es importante tener en cuenta que para aquellos fabricantes de equipos y materiales biomédicos in vitro, es necesario, según la regulación del decreto 17761-S, tener la regencia de un microbiólogo que establezca y pueda garantizar una cobertura respecto a la eficiencia y a la distribución correcta de los equipos. Entonces, a pesar de que no, como tal en el registro sanitario, no es necesario colocar un profesional responsable, en el caso de aquellos fabricantes de equipo y material biomédico in vitro, sí es necesario tener un regente microbiológico establecido. A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta de que no se solicita un profesional responsable, muchas empresas que fabrican equipo y material biomédico cuentan dentro de sus departamentos con un laboratorio, ya sea de control de calidad o investigación y desarrollo,
que maneja sustancias químicas, reactivos, detergentes que deben de tener un control y para el cual se recomienda siempre tener un regente químico. Este regente químico se encarga de poder supervisar y preparar y capacitar a las personas que manejan este tipo de productos, reactivos químicos y detergentes que deben ser controlados a fin de que no se produzcan accidentes, además de estar implementando nuevos métodos, SOPs o acuerdos de control para estos reactivos. Por lo cual sí es importante que si usted o su empresa tiene dentro de su inventario un departamento que maneja estos reactivos, contar con un profesional responsable en el área. Básicamente, esta es nuestra presentación. Es importante tener en cuenta que, en conclusión, el proceso de registro sanitario de equipo y material biomédico en Costa Rica ha tenido un fuerte implementación de nuevas normativas. Sin embargo, estas nuevas normativas lo que buscan es no solo cumplir o que la empresa cumpla con los requisitos establecidos, sino garantizar que todos los productos que lleguen al mercado nacional sean reforzados con la confianza de calidad, seguridad y eficacia para lo cual fueron fabricados. Y como parte de nuestro proceso, nosotros en BLP, en el área de asuntos regulatorios y propiedad intelectual, acompañamos a su empresa y a cada una de las empresas en esta etapa del proceso. Nuestro objetivo es poder garantizar que cada uno de los proyectos que se lleven a cabo sea para alcanzar el logro en la obtención del registro sanitario y de los permisos correspondientes aunados a este registro sanitario. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Marcela. Bueno, y buenos días a todos. Nosotros ahora vamos a hablar del tema de la normativa ambiental que es de específico interés en zonas francas. Y seguimos un poco la misma línea que venía diciendo Marcela de eh, que la normativa en materia de supervisión química ha tenido una gran evolución los últimos años, buscando implementación y cumplimiento. Y ese también ha sido el caso en cuanto al tema de protección ambiental. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero vamos a empezar con lo más general de la normativa ambiental que es aplicable a zonas francas. Eh, Ok, el primer lugar es la evaluación de impacto ambiental, que eso es algo que requieren básicamente todas las empresas de Costa Rica que tienen algún tipo de efecto sobre el medio ambiente, y eso lo establece la normativa general del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Pero en el caso de las zonas francas, este deber se puede cumplir por dos vías. El primero es el trámite de viabilidad ambiental ante la SETENA, que muchos de ustedes lo conocen. Em, ya va, se me fue la diapositiva para adelante. Ajá. El primero es el trámite de viabilidad ambiental ante la SETENA, que ustedes conocen, que va a aplicar a básicamente el 98% de los casos de plantas nuevas u operaciones nuevas, que básicamente el decreto de la SETENA, del reglamento de la SETENA, tiene un anexo uno que tiene una gran lista de actividades productivas. Y según el anexo uno que está de hecho en la ventanilla única de inversión que tiene Procomer habilitada, se puede ver cuál es el tipo de trámite de la CTN, el tipo de, digamos, nivel de viabilidad ambiental que se va a presentar según sea el caso de la actividad, el metraje y el alcance que vaya a tener el proyecto. Eso es, digamos, una preclasificación que ya hizo la CTN un poco para hacer más fácil todo este proceso. Ahora bien, pasa bastante que hay zonas francas ya con cierta antigüedad, o hay casos muy raros en los que la actividad a la que se planea hacer no está en el anexo uno. Y si eso sucede, la ley de zonas francas y su reglamento establece que está la alternativa del estudio de contaminación. Em, y en ese caso, se tiene que presentar un reporte
avalado, digamos, hecho por un consultor ambiental que va a la propiedad, va a la planta, ve cuáles son las fuentes de contaminación que tiene, bueno, ya la operación que está andando y se establece, digamos, cuáles son o se indican cuáles son las medidas que se está tomando para controlar esa contaminación. Entonces, ese caso, sobre todo en las plantas que existen, actividades que existen antes del año 2000, requieren de presentar ese estudio para actualizar su régimen de zonas francas. Hay también ciertos casos de municipalidades o áreas rectoras de salud que piden esto como comprobante para renovar también estos permisos. Es como una especie de solución que se ha dado para esas plantas que existen desde antes del decreto de la Setena, antes de que básicamente se exigiera viabilidad ambiental en el país. Ahora sí pasamos a la parte de residuos. Karina, si me ayudas, por favor, que no me están aquí pasando. Ajá, en la parte de residuos, bueno, existe un deber general de todo generador de residuos en el país de gestionar sus residuos de forma legal, que es o a través de la municipalidad cuando son residuos ordinarios y cuando son residuos especiales o peligrosos, se tiene que manejar a través de gestores autorizados por el Ministerio de Salud. Pero en materia de zonas francas también hay una especialidad que eso nos lo dice también el reglamento de la ley del régimen de zonas francas, que dice que los desechos y subproductos deben ofrecerse primero a la municipalidad correspondiente y solo si ésta no muestra interés es que se puede manejar a través de gestores. El proceso aquí es el siguiente: hay que comunicarlo por escrito a la municipalidad y si la municipalidad no ha asistido en los siguientes 3 días a retirar los residuos, es que la empresa de zonas francas puede disponer de ellos de la forma, digamos, siguiente, que usualmente es con los gestores que ya se tienen contratados. Se puede ir coordinando con la municipalidad la entrega de residuos a terceros, sea los que diga la municipalidad como que, miren, existe esta fundación que necesita madera o qué sé yo, o decirle a la municipalidad, bueno, ya yo sé que usted no tiene capacidad de recibir esto, firmemos aquí un acuerdo que dice yo se lo voy a dar a mi gestor y así uno relaja ese deber de tener que andar avisando a la municipalidad cada vez que se emiten nuevos baches de residuos. Y aquí es importante porque la normativa habla de subproductos también. Eso es muy particular porque, bueno, justamente con el tema de la economía circular que se está queriendo manejar, eh, siempre entra la discusión qué es un residuo, qué es un subproducto. Por ejemplo, una planta cervecera, la cebada que ya se utilizó para generar la malta, es alimento de ganado. Entonces, no necesariamente o sea, en la industria cervecera se maneja como residuo, sino como subproducto. Pues bueno, el hecho de que la normativa utilice esa denominación, digamos, limita esa discusión y dice, mira, cualquiera que sea, digamos, la materia que quede luego de tu sector productivo, deberías por lo menos ponerla a la orden de la municipalidad. También es importante que esos 3 días que tienen es para asistir a retirarlo. Ha pasado algunos casos y los cuales no es apropiado y no es lo que previó el reglamento, que la municipalidad dice, sí, estoy interesada en buscar, en utilizar ese subproducto, pero se lo dejan a uno meses allí en depósito para buscarlo. Eso no se debería y en ese caso, si a 3 días no han ido a retirarlo, pues se podría gestionar de la siguiente forma, de modo que este subproducto no estorbe. Obviamente, en muchos casos, las zonas francas tienen cierto nivel de almacenamiento y por tener buenas relaciones con la comunidad, pues lo esperan un toque más, pero bueno, para que sepan que está ese derecho. Em, Luego pasando al tema de residuos de construcción, que es la siguiente diapositiva. Em, este es un nuevo reglamento. Uno de los nuevos entró a regir, me parece, en agosto de este año, que es el reglamento para la gestión de residuos de construcción y demolición, que viene a llenar un vacío legal que teníamos, porque a pesar de que la CETENA en materia constructiva
uno tenía que decir qué se hacían con los residuos. Lo cierto es que quien fiscaliza eso es el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud no entraba en relación con uno, sino hasta que uno tuviese un permiso sanitario de funcionamiento, que es cuando ya uno está operando. Entonces, como que no había un policía que, bueno, la SETENA tiene ese deber también, pero todavía faltaba, digamos, una correcta supervisión de qué se hacen con los residuos mientras está en la etapa constructiva. Y bueno, este reglamento busca, digamos, rellenar ese vacío y establece que es obligatorio presentar ante la ventanilla única de la inversión un plan de gestión integral de residuos. Esto lo requiere hacer cualquier obra, básicamente que requiera de un permiso de construcción. Y en el caso de las que son más de 300 metros cuadrados de construcción, que es básicamente todas las de zona franca, se requiere tener una bitácora digital ante el CEFIA. Entonces, el equipo de construcción también tiene ese deber de seguir y es corresponsable en el que tiene que indicar cuáles son los gestores de residuos que se manejan, cuál es el tipo de residuos que se está generando, el porcentaje que se está reincorporando y los comprobantes de gestión final. Ojo que el tema del porcentaje de reincorporación es solamente informar. O sea, se puede decir, mira, no se está recuperando nada. El reglamento todavía no ha establecido digamos, una norma de reincorporación, pero bueno, se piensa que algo se va a hacer con esa data, ¿no? Y que el Ministerio de Salud, tras años de manejar esta información, puede ir básicamente estableciendo metas de reincorporación que ojalá tengan algún tipo de lógica y sentido con lo que verdaderamente existe en el parque de manejo de residuos. Y por último, también se tiene que presentar reportes ante la UI, son reportes trimestrales durante toda la fase constructiva, nuevamente, de qué se está haciendo con los residuos, y uno al final de la obra, en el que se tiene que indicar, bueno, la cantidad de residuos que se ha gestionado. Nuevamente, esto se espera que tenga una finalidad estadística. Y otro nuevo reglamento que está en la siguiente diapositiva y ya para terminar, es el reglamento de prevención, preparación y respuesta a los accidentes químicos. Esto también llena un vacío legal que se tenía porque la normativa de sustancias químicas se dirigía por un extremo a todos estos registros que ha hablado Marcela y bueno, también hay ciertas normativas RTCA, perdón, de etiquetado y de almacenamiento. Y ya luego también había los reglamentos de respuesta, digamos, de descontaminación del suelo. Pero, digamos, queda ahí como un hueco de, ok, pero ¿cómo gestionamos? Y además también cómo se maneja una emergencia más allá de la contaminación del suelo que haya habido por un derrame. Entonces, bueno, aquí nuevamente entra este reglamento que exige que toda empresa que maneje sustancias químicas tenga que realizar una evaluación de riesgos y para esa evaluación de riesgos necesita tener un profesional químico contratado. O sea, puede ser un ingeniero químico, puede ser un químico puro, podría ser el regente si la operación lo requiere tener un regente permanente, o sea, no hay como una prohibición de duplicidad de funciones. Pero digamos, si la operación no requiere un regente químico, puede ser un tercero contratado solamente para hacer ese estudio. Entonces, en base a esa evaluación de riesgos, se presenta una declaración jurada al Ministerio de Salud diciendo cuáles son el nivel de riesgo y eso se pasa una copia también al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Y bueno, ese digamos es el deber que tienen todas las empresas que manejan sustancias químicas. Pero además se obliga a los establecimientos cuya declaración más bien indica que tiene un mayor riesgo a presentar un plan de prevención y preparación y respuesta a accidentes químicos, que tiene que tener, digamos, dos grandes capítulos y cada uno de esos capítulos tiene sus propios requisitos, pero para verlos por encima está el programa de reducción de riesgos, que son las medidas preventivas y respuestas. Obviamente se dice, nosotros tenemos estas sustancias químicas que tienen estos niveles de peligrosidad y bueno, estas son las medidas de preventivas y respuestas que tenemos. Y el segundo es un programa de coordinación comunal que va a requerir alertas y socialización y simulacros. Entonces, por ejemplo,
hablando quizás el plantel de Chomogo de Recope, va a necesitar tener esto. Entonces tiene que, una vez que se ve la peligrosidad, este plantel de Recope va a tener que socializar con la comunidad. Decir, ok, esta es la cantidad de combustible que nosotros guardamos, estos son los peligros y estas son las medidas que pasa si sucediera un accidente, porque sí ha pasado a veces que plantas vecinas más bien intentan ayudar en la contención de una emergencia y más bien lo que sucede es o un entorpecimiento o, bueno, en algunos casos ha sido muy exitosa la ayuda y muy agradecida, pero también a veces sucede que ciertas sustancias químicas, bueno, ustedes conocen mejor que hay distintos tipos de fuegos y cada sustancia química tiene su particularidad. Entonces es un poco también ir generando toda esta información de cómo manejar una, una emergencia y no solamente esperar a la descontaminación de suelo, que ya casi cuando la emergencia fue, digamos, la parte más peligrosa fue subsanada y hay que sencillamente descontaminar. Como les digo, en todo esto está en copia el Benemérito Cuerpo de Bomberos y un poco la idea es también que los cuerpos de emergencia sepan a qué se van a enfrentar cuando suceda una emergencia. Em, en un mundo, digamos, perfecto, creemos, o sea, esperamos que toda esta data que se está generando con estos reglamentos al final ayuden a unos mejores manejos de emergencia, a un mayor cuidado del medio ambiente, que al final es quizás lo más importante. Recordemos que Costa Rica ha decidido, a través, bueno, de la Asamblea Legislativa, de la representación del pueblo, no tener ciertas actividades que ha considerado muy contaminantes, como por ejemplo minerías a gran escala. No tenemos explotación petrolera. Esas son decisiones políticas que se han hecho entendiendo que el medio ambiente es uno de nuestros mejores recursos y nuestras mayores ventajas competitivas. Y bueno, estos dos reglamentos buscan cuidar ese gran recurso que hemos reconocido como nación y que más bien es una ventaja competitiva. Y un poco, digamos, dentro de esa misma línea, también ya hay medidas voluntarias, programas internacionales, que es lo que les va a hablar mi compañera Carolina. Muchas gracias. Buenos días, mucho gusto. Bueno, yo les vengo a hablar un poco de cómo los sistemas de gestión nos ayudan a lograr el cumplimiento de la regulación que nos aplica, ¿verdad? Aquí vamos a dar un ejemplo de 4 o 3 que son los que más se manejan, ¿verdad? En temas de la ISO 14001, que es de temas de gestión ambiental, la 45000, que es salud y seguridad en el trabajo, y la 50001, carbono neutro también, que algunas empresas, muchas de industria médica, pues tienen las dos primeras, si no me equivoco, que es lo que más usan, y bueno, han entrado algunas en los temas de energía. Bueno, como bien saben, estas normas son herramientas estratégicas que ayudan a las empresas con el cumplimiento legal, ¿verdad? Ellas, eh, perdón, son sistemas que no vienen a sustituir la legislación, pero sí estructuran un proceso, ¿verdad? Tenemos que desarrollar procedimientos, formularios, registros, controles que evidencien que estamos haciendo las cosas bien en general, no solo con el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, al implementarnos, ¿qué nos aportan? Un control y una trazabilidad de los requisitos legales. Nos dan una mejor reputación corporativa, una prevención de sanciones y multas, que es muy importante este tema, y la facilidad de adaptarnos a nuevas normas. Aquí hay un mapa de relación de cómo estas normas nos ayudan con este cumplimiento, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del enfoque principal de cada una, de los tipos de legislación en los que estarían apoyando y el mecanismo de cumplimiento. Como bien saben, estas normas vienen dos apartados, el 613, que nos hablan de los requisitos legales y otros requisitos con que debe contar cada empresa, y el 912, que es de la evaluación de cumplimiento, ¿verdad? Cuando ya la empresa ha sido evaluada por primera vez, sigue llamándose evaluación de cumplimiento legal. Cuando nunca ha sido evaluada y van a empezar este proceso de certificación de la norma, pues se llama identificación y evaluación de estos requisitos legales, ¿verdad? Eso se hace en la empresa porque las normas, estos requisitos legales son personalizados, es a cada empresa. Yo no le puedo aplicar a una industria médica lo mismo que le aplica a tal vez a una industria agropecuaria, ¿verdad? Hay cosas que van a cambiar, entonces
debe ser personalizado. Sus matrices de requisitos legales de igual forma son personalizados. Entonces aquí vamos a ver un poquito lo que es en cuanto a la norma 14.001 de gestión ambiental. El enfoque principal es la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, ¿verdad? ¿Qué abarca o qué áreas podemos ver en esta norma? El manejo de los residuos, el manejo de emisiones atmosféricas, los vertidos, el ruido, agua potable, aguas residuales, sustancias peligrosas, materiales peligrosos, los residuos e inclusive, ¿verdad? Todo esto abarca esta revisión de cuando uno hace esta evaluación en las empresas y por eso es que nos ayudan con cumplimiento. Los mecanismos de cumplimiento son muy parecidos en todos. ¿Por qué? Porque es una identificación y acceso a los requisitos legales, ¿verdad? La empresa va a tener clarísimo qué es lo que le aplica con relación a la regulación de donde está ubicada, en el país que está, no necesariamente solo Costa Rica. Una evaluación periódica, la norma pide que se hagan evaluaciones periódicas, eso lo dice en el apartado 912. Una estructura de procedimientos para cumplir, ¿verdad? Y permisos sanitarios. Se hace una evaluación, parte de la evaluación es hacer una revisión de toda esta documentación que deben de tener las empresas, ¿verdad? Todos estos registros o permisos que sirven para que puedan operar de conformidad con lo que pide la regulación y facilita auditorías ambientales y pues estos reportes al final de cada evaluación se hace un reporte donde se identifican si hay hallazgos o no hay hallazgos, si hay desconformidades o no, y es con lo que la empresa trabaja para lograr el cumplimiento al 100%. En base a la 14.001, igual, aunque hablas de la prevención de accidentes y enfermedades, ¿verdad? Aquí vemos un tema más de seguridad industrial, ergonomía, equipos de protección, trabajos en altura, espacios confinados y demás, que también se hace una revisión y se le dice a la empresa qué es lo que, o sea, con qué qué debe mejorar o qué debe trabajar. En cuanto a la 50.001, que ese es el uso eficiente de la energía, igual hay una eficiencia energética, etiquetado, emisiones de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero que también se identifican, y pues auditorías energéticas, que es muy diferente a la auditoría que la norma pide. Son dos temas totalmente aparte, y carbono neutralidad, que hace bastante ya el país está con eso, pues eso nos ayuda a poder gestionar mejor nuestras emisiones y también el gasto de esas emisiones hacia las empresas. Beneficios generales en el cumplimiento legal. Bueno, un sistema documentado y verificable de cumplimiento normativo, ¿verdad? Auditorías internas y externas que detectan los incumplimientos antes de las sanciones. Creo que es lo más importante, saber cómo estamos para no llegar a una sanción. La trazabilidad de los registros, ¿verdad? Esto, pues todo queda, estamos las licencias, los permisos, los reportes, toda la documentación que se requiere. La reducción del riesgo legal y reputacional y el reconocimiento oficial, ¿verdad? Está certificado ISO, está certificado carbono neutro, pues me da una seguridad de que estoy cumpliendo con lo que la regulación me está pidiendo. Y como conclusión, ¿por qué la implementación, cómo nos ayuda? Bueno, nos ayuda a mantener un control del cumplimiento legal, evidenciar la conformidad ante las instituciones o auditorías, integra principios de sostenibilidad, salud, energía en la gestión empresarial y fortalece la reputación y competitividad de la empresa, tanto en el mercado nacional como internacional. Entonces, realmente es muy importante cuando la empresa está en este proceso. Hay empresas que tal vez no llegan hasta la certificación, pero sí implementan un sistema de gestión y esto les va a ayudar a mejorar el cumplimiento siempre y cuando se estén haciendo esas auditorías periódicas. Si yo hago la implementación o hago todo el proceso, pero no le doy seguimiento, no tengo esas auditorías periódicas que me dicen cómo estoy, ¿verdad? Y que me evidencian la realidad de si estoy o no cumpliendo con la norma como tal y esos dos apartados que mencionamos, pues no es muy eficiente el sistema. Entonces, esto es básicamente de la parte que yo iba a conversar, de que cómo era la importancia de los sistemas de gestión.
Desde SON, nosotros podemos ayudarles en todo el proceso de identificación y evaluación del cumplimiento legal, tanto de estas normas como la de inocuidad de alimentos también, que es una de que nosotros verificamos, auditamos, y con cualquier otro trámite que requieran con el cumplimiento relacionado al cumplimiento legal. Le agradecemos mucho su tiempo y quedamos a su orden para cualquier consulta que pueda salir luego. Y bueno, ahí les dejo, quedan nuestros contactos. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buen día.